Chicos, buenas tardes otra vez. La- lo que es el desarrollo de la tarea se va a quedar para hacerla de manera asincrónica. Sí, les había programado para que la hagan en estas 2 horas, pero mejor quiero aprovechar el tiempo porque de lo contrario nos vamos a ver muy presionados la próxima semana y no me gustaría, ¿no? No me gustaría tener esa presión y ponerles también a ustedes a correr. Entonces, ganamos tiempo, ¿no? Bueno. ¿Tienen algo que decirme? ¿No? A ver, solamente hay 9 asistentes aquí. ¿Cómo estás, heroína? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Cuéntame. ¿Cómo estás de salud? Ya un poco mejor. Ya, chévere. Usted es la que vive en Chone, ¿no? Sí. ¿No se han inundado? Sí, estuvimos inundados, pero ya se han secado las calles. Ya. No ha llovido por ahora, ¿no? Parece. Bueno. El día de hoy, chicos, vamos a ver otro tema un poco diferente a la temática que habíamos visto en los días anteriores. Gestión de riesgos, tema muy importante que lo vamos a complementar con la tarea que les voy a enviar. Ahora vamos a ver lo que es el fuego en cuanto a sus elementos, los componentes y los tipos de juegos que hay. Entonces, como siempre, pues me gustaría que ustedes tengan la palabra en cuanto a qué pueden entender ustedes o qué entienden por fuego. Para mí fuego es el resultado de cualquier combustión. Que genere llamas. Ya. Ya. ¿Qué más? ¿Alguien más? A ver, Carlos, que está aquí alza la mano desde la semana pasada. Carlos, ¿cuántos Carlos hay aquí? ¿Sí me escuchan? Carlos, ¿sí me estás escuchando? Sí se le escucha. No sé, parece que Carlos no nos escucha. Vallita, tengo un poco conveniente Con el audio. porque está lloviendo acá en Montecristi. Sí, y el retorno Uy, como que se entrecorta. Sí, Carlos. sí que te llueve a ti. Si no te llueve, te relampaguea, te truena, pero allí en Montecristi de verdad que sí llueve bastante, ¿no? Sí, Porque bastante. es alto. Ya bueno. A ver, ¿qué me puede decir? Aparte a ver, aquí está Ernesto, aprovecharlo antes que se vaya. Porque parece que nomás le dan permiso 1 hora en el internet y se va. Ernesto. Hola.
Sí, a ver, Ernesto, cuéntame tus males. No, no tengo ningún mal, solo que ahorita Ah, y también tienes problemas con tu internet, pues no te escuchamos lo que estás hablando. Se interrumpe. A ver, el oculto, el secreto, Juan Jesús. Fuego es una emisión de luz causada por cualquier combustión, puede ser orgánica o inorgánica, creo que inorgánica, no, orgánica, sí. Ya, perfecto. Bueno, entonces, más de uno, bueno, todos nosotros hemos observado el fuego, tenemos que saber cuáles son los elementos que están conformando el fuego y también sus componentes, así como también los tipos de fuegos que hay. ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque, bueno, más adelante ya tenemos que conocer también cómo se da parte de una cobertura de solución, de corrección, de mitigación ante la presencia de estos fuegos, ¿no? Habría que determinar bien y saber todos los elementos, los componentes y tipos de juegos para poder entender más adelante también el combate que se le hace cuando a este fuego hace su aparición. Sabemos también pues que, bueno, el fuego en la parte doméstica pues se lo utiliza a diario. También podemos decir que el fuego, aparte de ser indispensable en la parte doméstica, también se vuelve un riesgo, ¿no? Un riesgo muy alto que incluso pues ya hemos observado algunas anomalías, algunas alteraciones provocadas justamente por el fuego. Entonces vamos a ver cómo se provoca este fuego y en qué momento nosotros estamos como para saber y poder mitigar este tipo de fuego. Bueno, voy a proyectarle la diapositiva. Perdón, un ratito, déjenme descargar primero. Ya listo, aquí estamos. Bueno, este es el fuego, ¿no? Bueno, se lo conoce como un fuego a la luz y el calor producido como consecuencia de la combustión. El mismo se produce generalmente tras la reacción química de oxidación y algunas de sus manifestaciones más características resultan ser las llamas, el extremo calor y la emanación de dióxido de carbono y vapor de agua. Es decir, que el fuego es un tipo de plasma o un conjunto de gases incandescentes que despiden energía. Bueno, esta es la conceptualidad del fuego, ¿no? Como vemos en el gráfico, nosotros ya por naturaleza conocemos lo que es el fuego, ¿no? Pero vamos a saber, vamos a entender un poquito cómo se da esta reacción química, porque prácticamente es verdad que emana un dióxido de carbono. Este dióxido de carbono que nosotros lo vamos a encontrar en diferentes tipos de químicos, donde prácticamente se hace el uso diario y también la inhalación, donde provoca pues, efectos nocivos químicos a la salud de todas las personas. Donde también encontramos el dióxido de carbono en los combustibles, ¿no? Sabemos que el combustible, pues, uno de los productos para poder elaborar el combustible también está en la madera. Entonces, el efecto secundario que produce el fuego ante una quema
de una madera elimina una sustancia química denominada dióxido de carbono. Más adelante vamos a ver este producto químico que otros tipos de productos también elaboran, ¿no? Aquí tenemos los elementos del fuego. Sí. Ustedes observen en el gráfico, pues estos son, prácticamente se le denomina el triángulo de fuego. Tenemos el calor, el comburente, que es el oxígeno, y el combustible. Disculpe, se fue el audio. Creo que fue el profesor porque yo tampoco escucho. Se ha quedado congelado. Sí. No se oye. Hola, chicos, ¿me escuchan ahí? Ahí sí. Ya, tuve que volver a regresar porque algo pasó, ¿no? Con internet. Bueno, aquí estamos. ¿Hasta dónde escucharon? Y ya les había terminado de dar las clases, no sé, ¿hasta dónde me escucharon? Hasta el triángulo. Igual No, recuerden ya que había explicado el calor y el comburente, ya estaba en eso. igual recuerden que la clase está grabada. Ahí están viendo la diapositiva. Todavía no. No. No, ya. Díganle que no estoy. ¿Ahí? ¿Sí? Ahí sí. Ya. Entonces Sí, habíamos Magister. ya, gracias. Habíamos quedado que los elementos del fuego son el calor, el comburente, que es el oxígeno, y el combustible, ¿no? Estos prácticamente estos tres elementos forman un triángulo, sí, que provocan una reacción denominada fuego. Entonces, estos son los elementos que están conformando ese triángulo para que se dé efecto o para que se produzca, en este caso, el fuego, ¿no? El triángulo del fuego representa los elementos que se necesitan para que se produzca la combustión. Estos son combustible, ¿sí? Combustible, comburente, que es un agente oxidante como el oxígeno, y una energía de activación como es el calor. El comburente normalmente es el oxígeno de aire y es el componente oxidante de la reacción. Bueno, ese es el triángulo que ustedes van a encontrar siempre como un símbolo representando a lo que es el fuego. Los elementos del fuego. Bueno, el fuego puede producirse como consecuencia de muchos eventos cotidianos. Algunos son accidentales, como la incidencia de un relámpago sobre el material combustible o la exposición de una cañería de gas, mientras que otros son deliberados, como encender un fósforo o cerilla. Sea cual sea el contexto en que se produzca, el fuego requiere de tres elementos en cantidades adecuadas, interactuando en una reacción en cadena. Nosotros hemos observado, bueno, en algunas situaciones, yo puedo poner un ejemplo,
aquellos incendios que se provocan en los bosques. Sí, tenemos prácticamente la parte de reacción en cadena que se provoca a través del calor. Bueno, sabemos que en algunas zonas, más que todo en Australia, donde hay una estación donde se provoca mucho calor, esto provoca de que las energías se activen del calor y los combustibles, pues que en muchos de los casos, pues no es necesario solamente lo que es el combustible en sí como tal, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos lugares donde, aparte de lo que es la zona forestal, como por ejemplo los árboles, que si nosotros hacemos un análisis más a fondo, lo que es la madera viene a ser parte de una composición química de estos combustibles, como el dióxido de carbono. Tenemos también otros tipos de químicos que son considerados y que están dentro de este conglomerado familiar de los químicos, como por ejemplo el tolueno, tenemos también el xileno, tenemos el benceno, que son elementos químicos que prácticamente hacen su aparición dentro de un producto que nosotros lo vemos a cada momento y que de pronto no le tomamos mucha importancia, como es la madera. Entonces, esta reacción con el comburente, que es el oxígeno, que nosotros lo tenemos en el ambiente, que gracias a Dios podemos subsistir con este oxígeno, pero que unido en forma de un triángulo con el calor y el combustible, pueden provocar una reacción, ¿no? Esa reacción en cadena que se le llama fuego. Entonces, por eso vemos de vez en cuando que en los bosques, pues, bueno, claro que hay incendios también antrópicos que son provocados, en este caso, por la persona. Ese tipo de fuego antrópico en la cual, pues, deja muchas pérdidas, ¿no? Incluso la flora y la fauna se ven bien afectados por este tipo de alteraciones dentro de lo que es el bosque. Eso es en cuanto a los elementos del fuego, ¿no? Si van teniendo alguna inquietud, alguna duda, me pueden interrumpir y yo los escucho. Entonces, vamos a hablar de cada uno de estos elementos del fuego. Tenemos el combustible. La materia combustible es aquella que puede someterse a procesos de combustión, es decir, de oxidación violenta y rápida. Estas sustancias pueden aparecer en estado líquidos, sólidos y gaseosos y ser más o menos inflamables. Esto es reaccionar más o menos explosivamente al calor y al oxígeno. Sí, decíamos pues que bueno, el combustible, vamos a poner un ejemplo para que ustedes lo puedan entender en sí de cada uno de ellos, ¿no? En estado líquido, bueno, sabemos que los combustibles en estado líquido tenemos la gasolina, tenemos lo que es el diésel, entonces son combustibles que nosotros los encontramos y que prácticamente están siendo elaborados o la composición química de estos combustibles son los químicos que yo anteriormente ya les he hablado de eso, ¿no? Bueno, el tolueno, el xileno y el benceno. Y en cuanto a sólidos, pues tenemos la madera, tenemos el cartón, tenemos los plásticos, que son productos prácticamente que si nosotros los ponemos a exposición al calor y al oxígeno, puede demandar fuego, ¿no? Y los gaseosos, pues que ya prácticamente lo vemos a través de los gases domésticos que nosotros, o los gases industriales, que también se dan que prácticamente se los difunde, se los adquiere a través de procesos industriales. Entonces, estos son los tres estados a los cuales ustedes deben ya más o menos ir encasillando cuáles son estos elementos del fuego y que expuestos al calor y al estado comburente, que es el oxígeno, prácticamente va a terminar en provocarse un fuego.
El comburente, no existe fuego en el vacío, ya que es necesaria una fuente de oxígeno para que la combustión se produzca. Normalmente nosotros, cualquiera de nosotros hemos de pronto encendido una fogata. Sí. Ustedes han observado que cuando existe una mayor cantidad de viento, sí, esa fogata hace su expansión de manera rápida, ¿no es cierto? Y de manera más fugaz. En cambio que cuando no existe el viento, no hay mucho oxígeno en el ambiente, prácticamente, bueno, uno tiene que hacer uso de tratar de utilizar algún recipiente o algo como para poder encender en mayor cantidad el fuego, ¿no? Estas son las reacciones a las cuales pues nosotros de pronto a veces, no sé si en ustedes ha de haber caído esa idea de que ¿por qué no enciende el fuego rápido? Sí, en cambio en lugares donde existe bastante viento y ustedes enciendan alguna chispita, algo rapidito se expande, ¿no? Entonces son situaciones que se dan y que esto está dado por estos tres componentes muy importantes para que se provoque esta reacción en cadena. El otro elemento es el calor. Bueno, para que exista una buena combustión y para que exista el fuego debe haber calor, ¿no es cierto? El calor prácticamente alcanza temperaturas muy altas, donde se ha suscitado casos en los cuales pues a la aparición de este fuego pues el calor te demanda incluso cuando las amas de casa o ustedes mismos que han estado de pronto utilizando la cocina donde están preparando algún alimento y ustedes el calor que provoca el consumo de esos alimentos te puede provocar incluso una quemadura, ¿no? Entonces es muy loable estar observando este tipo de triángulo de fuego que es de suma importancia cuando se trata de identificar los elementos del fuego. Aquí vemos los ejemplos que yo antes le estaba transmitiendo. Por ejemplo, tenemos en los gases el estado físico de lo que es el gas natural, el propano, pues bueno, que eso lo encontramos en el gas doméstico. En los líquidos tenemos la gasolina, también tenemos el alcohol. Sí, claro, el alcohol es un buen conductor de lo que es el fuego, ¿no? Por eso es que a veces o nosotros ahora en la actualidad pues debemos de presumir mucho de la utilización demasiado en exceso del alcohol, ¿no? Entonces debemos de tratar de ser muy cautos en la utilización de esto porque puede demandar en contacto con el calor o con el fuego mismo, puede provocar una reacción en cadena también e incluso puede llegar a la quemadura. Hemos visto en las redes sociales algunas situaciones que se han dado por este tipo de reacción a través del alcohol y el calor. En lo que es lo sólido tenemos el carbón, tenemos el papel también. Sí, todo esto del carbón y el papel pues son hechos a base de la madera. Bueno, eso es en cuanto a los elementos del fuego. Los componentes del fuego. Sí, a ver, ¿alguien me puede leer? Los componentes del fuego. Componentes del fuego. Llamas o flamas. La parte más visible del fuego, pues emite luz en un espectro determinado, dependiendo de las sustancias que ardan. Azul, amarilla, roja, blanca. Cada una además con un rango de temperatura determinado. Sí, las llamas o flamas, bueno, son las que ustedes, la más visibles, son las que se observan y que, bueno, dependiendo de la intensidad del fuego, van a cambiar su color, ¿no? Ustedes las pueden la pueden observar de manera azul, amarilla, roja o también de manera blanca, ¿no? Eso ya depende de la intensidad, en este caso, del fuego. Continúe, Celita.
Humo. Las partículas quemadas, es decir, aquellas que ya no pueden formar parte de la reacción de combustión y que forman parte del subproducto del fuego. Sí, prácticamente estamos, cuando hablamos del humo, estamos hablando ya del subproducto, del residuo que queda de lo que ha provocado el fuego, ¿no? Aquel fuego que cuando se hace muy intenso, pues este humo emite partículas que incluso pueden llegar, se las puede observar de una manera nociva para la salud de la persona, porque sabemos pues que en estados normales de una persona te puede provocar una alteración respiratoria, más aún en aquellas personas que ya sufren de alguna situación alérgica y que cualquier tipo de humo te hace más estos productos, por ejemplo, un plástico, una botella o un recipiente de plástico en el cual esté dentro de este fuego, te desencadenan olores tóxicos y emana ese dióxido de carbono al que nosotros siempre lo vamos a tener en nuestras vidas, ¿no? Normalmente el dióxido de carbono, como sabemos que lo encontramos también en los combustibles, a diario nosotros estamos siendo presa fácil de esa inhalación de ese dióxido de carbono cuando vemos que el humo de los carros, pues los carros botan ese humo característico en unos un poquito más fuerte que en otros, ¿no? Pero eso ya se debe al tiempo de utilización de los vehículos. Gracias, Celita. Bueno, aquí tenemos los otros componentes del fuego, que son gases y también calor. ¿Quién me puede leer? Componentes del fuego, gases. Otro subproducto de la combustión de los elementos de base son gases, a menudo incoloros y tóxicos, que son formas de la materia que escapan junto con el humo. Dependiendo de la naturaleza de los elementos quemados, los gases pueden ser más o menos nocivos. Sí, el gas en sí, si se lo va a inhalar de una manera ya abrupta, donde no esté provocando el consumo del mismo, sí va a ser muy tóxico a la salud de la persona. Y este gas también, cuando ya provoca un encendido, en este caso, o un producto que se esté quemando con este tipo de gases, también va a provocar efectos nocivos a la salud. Dependiendo la utilización del gas, va a ser nocivo a la salud. En cambio, el gas normalmente en doméstico que se utiliza, pues bueno, es un gas que se lo utiliza para este tipo de fines, pero en cambio, si ya va de manera pura, pues ahí sí ya provoca efecto nocivo, incluso hasta la muerte. Hemos visto en la parte de la sierra donde utilizan estos gas, utilizan este gas como para hacer esas duchas eléctricas, donde demanda de la mayoría de casas dentro de la sierra, utilizando esto, y que a veces pues provoca por efectos de mala instalación o por algún desperfecto dentro del recorrido del mismo, puede provocar una fuga de este gas, provocando la muerte, ¿no? Hemos escuchado, hemos visto también, incluso este gas también es considerado dentro de la parte de los combustibles, sí, de los carros, donde el dióxido de carbono que emana, pues siempre, normalmente nosotros lo vemos que va a la intemperie, ¿no? Al ambiente. Pero cuando ingresa dentro del vehículo, pues bueno, las reacciones son muy mortales, ¿no? Y hemos observado casos que se han dado. Continúa, Nuri. Calor. Calor. El fuego genera luz y también energía calórica, ya que su reacción de base es exotérmica, o sea, produce un exceso de energía que debe liberarse al ambiente.
Dicho exceso afecta la materia a su alrededor, pudiendo esparcir el fuego o transformarla, como ocurre con los alimentos cuando cocinamos. Sí, bueno, el calor sabemos que es exotérmico, ¿no? Cuando hablamos de exotérmico estamos hablando de la parte externa corporal del cuerpo. Ustedes pueden tomar como una relación de que, bueno, se está realizando una fogata, pero alrededor de la fogata no hay ninguna persona. Entonces, el calor hace su evolución y su devolución también, su involución, perdón, en el sentido de que se prende y así mismo como se prende se va a ir deteriorando, se va apagando. Pero en cambio, cuando ya la utilizamos para fines de cocina, cuando ya lo utilizamos para fines de alguna calefacción, sí vamos a sentir ese tipo de calor exotérmico que debe ser a una temperatura agradable, ¿no? Porque si vamos a pasar más allá de lo normal, pues puede conllevar a quemaduras de primero, segundo o tercer grado, dependiendo la exposición a la que se pueda someter, en este caso, la persona. Bueno, vamos a ver ahora los tipos de fuegos. Hay diferentes tipos de fuegos. Tenemos los fuegos tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E y tipo F. Vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Quién me puede leer? Tipos de fuego. Fuegos tipo A, sólido. Fuegos productos de la quema de materiales inflamables que forman brasas, generalmente de origen orgánico como la madera, las telas, el papel y ciertos tipos de plástico. Ya. Sí. No, espera un ratito. Es muy importante ir verificando, observando e identificando los tipos de fuego. ¿Por qué? Porque, bueno, en un momento dado, ustedes como área de seguridad pueden estar al frente de un conato de incendio en el cual se pueda suscitar en cualquier parte, ¿no? Puede ser en la comunidad donde ustedes viven, en sus casas, pueden ser en alguna empresa donde ustedes de pronto estén laborando o donde ustedes estén realizando sus prácticas, ¿no? Identificar los tipos de fuegos es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque en un momento dado ustedes tendrán que utilizar los extintores. Más adelante vamos a ver las clases también de extintores y qué tipo de extintores se lo debe utilizar dependiendo el tipo de fuego a la que ustedes se van a encontrar, ¿no? Por eso saberlas identificar es de suma importancia para ustedes que van a estar en un área de seguridad y que pueden hacer uso también de la expansión de este fuego, porque ustedes deben de conocer que, bueno, mientras se llama al 911, al cuerpo bombero, pues, y llega el cuerpo bombero, ustedes pueden por lo menos solventar en el caso de que sea un fuego en el que puedan ustedes intervenir. Pero cuando llega un fuego mayor, pues, bueno, ahí sí ya la situación se complica y habría que esperar solamente ya a los especialistas, porque de lo contrario ustedes podemos ser presa fácil de alguna quemadura, ¿no? Que esperemos que no se suscite en caso cuando se puedan presentar un fuego. Entonces, el fuego tipo A, tenemos la madera, tenemos el papel, el cartón, las telas y los plásticos, ¿no? Etcétera. Entonces, ustedes si están al frente de un fuego en estas condiciones donde exista cualquiera de estos materiales, lo podemos clasificar como un tipo de fuego A. Continúe. Fuegos tipo B, líquidos. Se producen por la combustión de líquidos inflamables como el petróleo, la gasolina, el alcohol, ciertas pinturas, ciertos solventes, etc. Ya. Este es el fuego tipo B, ¿no es cierto? Donde va a intervenir, puede ser que sea producto a base de algún químico, como la pintura, la gasolina, el petróleo, también tenemos el alcohol o ciertos solventes que puedan incidir a que se presente este fuego, ¿no? Estos son los tipos de fuego B.
continúe. Fuegos tipo C, gases, producto de gases inflamables y generalmente explosivos, como el metano, el gas natural, el hidrógeno, el propano, etc. Ya. Identifiquen también la parte de la fuente, ¿no? Estamos frente a los fuegos de tipo A, que prácticamente, si los vamos a observar, son productos sólidos. Estos productos sólidos, bueno, aquí lo podemos identificar. Los productos líquidos, como la pintura, la gasolina, el petróleo, el alcohol, y los productos en este caso gases, de lo que ya habíamos hablado, como el metano, el gas natural, el hidrógeno, el propano, ¿no? Son químicos o gases inflamables a las cuales nosotros estamos frecuentemente en contacto y a diario todavía, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque sabemos ya cuál es el triángulo para que se pueda provocar un fuego. Entonces, evitar de que este tipo de materiales o de productos o de químicos estén siendo expuestos a temperaturas altas, a las cuales pues cualquier rato puede hacer una expansión o una explosión provocando un fuego. Entonces, mucho ojo con eso, chicos. A ver, el fuego tipo D. Metales. ¿Nadie me va a leer? Juegos Tipos de tipo fuego. D. ¿Quién Metales. habla? Jorge. Sí. Ya, sí. Continúa. Ciertos elementos metálicos reaccionan violentamente al mezclarse con agua o con otras sustancias, como ocurre con el litio, el sodio, el magnesio o el potasio. Sí, bueno, este tipo de metales frecuentamos muy pocas veces, pero sí los utilizan en industrias, en empresas que a diario están utilizando este tipo de metales para la limpieza o la elaboración de ciertas requerimientos que puedan ellos, de acuerdo a las actividades que cumplan, la puedan utilizar. Pero son muy poco frecuentes, pero de todas maneras tenemos que tenerlos muy en cuenta porque se pueden dar en alguna área donde se utilice más o donde se utilicen más este tipo de herramientas y de equipos también, como por ejemplo en los laboratorios. Hay laboratorios que utilizan este tipo de reactivos como el sodio, como el potasio, como el magnesio y el aluminio para hacer ciertos tipos de investigaciones, ¿no? Entonces, esto también lo encontramos en esa área más que todo. Los fuegos tipo E, electricidad. Electricidad. Profe, La electricidad puede ser Sí, la disparadora ¿quién habla? del Jorman. Jorman, Un ratito, Jorge. disculpe que lo Sí. interrumpa, pero por si acaso si me llega a nombrar o algo y no llego a contestar es porque tengo problemas con el internet, porque acá está lloviendo y hace que se vayan También así. está lloviendo. También te está lloviendo allá en Tosagua y reza para que no te llueva mucho. Ya. Continúe, Jorge. Juegos tipo E, electricidad. La electricidad puede ser la disparadora de incendios al producirse cortocircuitos o sobrecalentamiento debido al excesivo o impropio funcionamiento del tendido o de las resistencias. Ya. Bueno, en lo que es electricidad, yo no me voy a meter mucho a hablar de voltios o de vatios. Lo que sí tenemos que entender es que cuando se provoquen, se han provocado, ¿no? En algunos de los casos cortocircuitos por demasiada utilización de la energía eléctrica en esa área. A veces la inoperancia y la falta de educación de ciertas personas
hace de que, bueno, se conecten directamente, incluso hasta sus propias casas, queriendo ahorrarse unos centavitos menos para lo que es el gasto familiar, pero corren el riesgo de que cualquier rato, pues, este tipo de reacciones o de descarga que a veces se dan por una bajada de tensión o una subida de tensión, provoque un cortocircuito. Se ha observado también, más aún en aquellos lugares donde existen invasiones, donde no existen los servicios básicos primarios y que incluso pues hay gente que se basa en aprovecharse de esta situación porque saben que de pronto por ahí no les van a visitar frecuentemente o porque son lugares muy lejos de la ciudad donde la empresa eléctrica no puede estar haciendo su recorrido normalmente como lo hace, ¿no? Bueno, fuegos tipo F. Jorge. Son en grasas y aceites, usuales en la cocina. Este tipo de materiales inflamables son de uso controlado para la cocción de alimentos, pero exigen una categoría aparte, ya que no responden al mismo tipo de extintores de CO2 o polvo ABC, como normalmente ocurre. Ya, bueno, estos fuegos tipo F son más controlables, ¿no? Porque más de una de ustedes, bueno, nosotros también los hombres que andamos en la cocina, se nos ha suscitado que al contacto del fuego con el aceite, pues, te provoca una llamarada, ¿no? Te provoca un aumento, en este caso, de las llamas. Pero bueno, es controlable, se lo controla de diferentes maneras, pues. Hay personas que optan en el caso que estés utilizando en la cocina, pues, ¿no? Porque puede ser que estés utilizando el aceite con fuego en un carbón o en leña donde, bueno, es más fácil el control porque uno puede hacer uso rápido de algunos utensilios que encontramos, por ejemplo, en la cocina podemos encontrar algún trapo húmedo, podemos bajarle la llama a la cocina, si es en lo que es la madera, podemos esparcir la madera, podemos sacar en un momento rápido lo que es el contacto del aceite, y bueno, diferentes formas a las cuales pues siempre nos puede haber ocurrido a cualquiera de nosotros, ¿no? Esos son los tipos de fuegos a los que ustedes deben de tener mucho conocimiento. Igual aquí en la gráfica están, como ustedes están observando, está el A, B, C, D y el E, la F. Aquí le falta todavía, a ver, 2, 4, 5, le falta uno. Pero estos de aquí, le falta el eléctrico. No, aquí está el eléctrico. A, B, C, pintura, madera. A ver, este es sólido, esto es líquido. Ah, falta el gaseoso, el gas. Sí, aquí falta el gas. Bueno, en todo caso, son tipos de fuego que nosotros tenemos que tener conocimiento para ir sabiendo, pues, qué tipo de extintores vamos a utilizar para poder hacerle contra a este tipo de reacciones en cadena que se puede dar. Bueno, chicos, esta ha sido, déjenme ver si no, ya no tengo diapositiva, esta ha sido la clase de hoy. Bueno, pues muy corta para mí, no sé para ustedes. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Los escucho. Chicos, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que es fuego, elementos, componentes y tipos? ¿Ninguna?
Voy a dejarle grabada aquí la clase.